Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con la opción de caja del sistema punto de venta. Pero antes quiero comentarles algunos cambios que he implementado en la opción de artículos. Esta aplicación se ha estado desarrollando más enfocada a una tienda de abarrotes, pero considerando que una tienda de abarrotes puede vender otro tipo de artículos, tales como calzado o ropa. Así como también si este tipo de negocios quiere usar esta aplicación, tenga las características necesarias para que pueda llevar su control de una forma más completa. Otro dato que no estaba yo considerando es el stock mínimo. Esto es importante porque cuando un producto o algunos productos tengan un stock mínimo, el sistema nos pueda enviar algunas alertas para que sepamos cuáles son esos productos y podamos realizar las compras necesarias y no quedarnos sin determinado producto porque no sepamos cuál es su existencia. Implementar estos cambios no implica mucho. Lo único que tenemos que hacer es identificar en qué momento o en qué parte vamos a implementar esos códigos para que no nos den errores y tengamos una nueva versión de esta aplicación con los cambios que hayamos implementado. Esto es importante porque nos permitirá hacer cambios a una aplicación ya existente y funcional para que podamos en un momento dado tener nuevas versiones o hacer los cambios necesarios que un cliente nos solicite. Vamos a comentar esos códigos. Lo que tenemos que hacer es crear esos campos y opciones necesarias y por lo consiguiente hacer la codificación. En la hoja de artículos tenemos que agregar esas tres columnas, así como también en la hoja catálogos vamos a agregar esas columnas para que podamos hacer la codificación correspondiente. Aquí es un combo box en el que vamos a llenarlo cuando entremos a la opción. Al entrar la opción de artículos, lo que ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a agregar vamos a llenar con los datos que tengamos ya registrados, por ejemplo, los datos que tenemos aquí en cuanto a talla y color. Eso haríamos para llenar esto, pero pues primeramente vamos a ver la forma de capturar esos datos cuando no lo tenemos disponibles. Esta es una opción idéntica a lo que hicimos aquí en categoría y marca. Eso lo tenemos aquí. Vamos a hacer ese código, es idéntico. No nos vamos a detener mucho en esta parte. En tiempo de ejecución, si no tenemos disponible esa talla o ese color, lo podemos dar de alta y usarlo en su momento. Al momento de registrar ese producto, también tenemos que agregar esas líneas de código para que se nos agreguen en la hoja artículos en la columna correspondiente. De igual manera, cuando modifiquemos un producto, vamos a agregar esas líneas de código. Aquí les estoy dejando la anotación para que lo actualicen en sus proyectos. Cuando seleccionamos un producto, también tenemos que agregar esas líneas de código para que al consultar un producto, si tiene estas características, nos lo pueda mostrar. Vamos a hacer la captura de un artículo. Vamos a dar de alta un artículo, por ejemplo, este artículo, vamos a darlo de alta.
Vamos a seleccionar la categoría. Si no lo tenemos dado de alta, lo podemos agregar. Lo agregamos y ya lo tenemos disponible. Si, si queremos agregar la marca, lo haremos, ya lo hemos visto, ya hemos visto esta opción. Si vamos a clasificarlo por tallas, lo podemos eh, realizar. Por ejemplo, una talla que no tengamos, la damos de alta y la podemos seleccionar. Aquí estamos manejando tanto letras como números, porque en algunos artículos la talla se maneja con letras, en otros con números. Eso es lo que estamos considerando. Aquí también, si no lo tenemos dado de alta, lo podemos dar de alta y seleccionar. Si vamos a manejar un stock mínimo, lo podemos hacer, por ejemplo, 1, 2, 3, 5, etcétera. Dependiendo de qué producto o de cuánta demanda tenga ese producto, es como vamos a establecer su stock mínimo. No vamos a manejar un stock mínimo para todos, vamos a manejar un stock mínimo dependiendo de la demanda del producto. Esto nos va a permitir que al momento de, establezcamos ese stock mínimo, no tengamos un stock mínimo para todos, un stock mínimo general, sino de que dependiendo de la demanda de ese artículo. Consultamos ese artículo y vemos todas las características que implementamos, ya lo tenemos aquí. Bien, ese es el cambio en esta opción, no es un cambio mayor. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la opción de caja. Esta opción es bastante amplia. Eh, yo creo que va a ser necesario verlo en dos videos porque sí es bastante amplia, ya que se maneja mucho código y manejamos muchísimas validaciones para que cuando el usuario esté interactuando con el sistema le dé datos correctos, no le dé errores y pues sea una opción 100% confiable. Bien, vamos a ver los primeros códigos. Aquí vamos a tener una búsqueda inteligente para que el usuario interactúe con el sistema de una manera rápida y no tengamos que recurrir a tantas opciones. Simplemente cuando el usuario empiece a escribir, le va a ir filtrando todos los productos encontrados con esos datos y en un momento dado le permita seleccionar el producto de una forma rápida. En esta opción estoy considerando algunas características que no consideré en el proyecto original para que tengamos muchas opciones y también derivado de algunos comentarios que me hicieron en algunos videos, estoy considerando ya esas características para que sea funcional para todos o para la mayoría quienes vayan a usar esta aplicación. Estoy considerando un tipo de cambio. En algunas ciudades, ya sea fronterizas o lugares turísticos, eh, tenemos visitas de mucha gente que a lo mejor no sabe cuantificar el dato de la moneda local con el dato de una moneda extranjera, por ejemplo, en dólares. Entonces estoy considerando esa opción, el precio unitario, lo equivalente en dólares, así como también el descuento. También el total de la venta, estoy considerando la equivalencia en dólares. Para esto tenemos que capturar el tipo de cambio todos los días
tenemos que capturarlo en esta parte. Si el tipo de cambio no está capturado en el día, el sistema nos va a mandar un mensaje. Entonces tenemos que agregar en la opción, en la hoja catálogos, estas dos columnas que nos almacena la fecha y el tipo de cambio. Si un tipo de cambio no está capturado, al momento de ingresar al sistema nos va a mandar el mensaje y lo vamos a poder capturar en tiempo de ejecución. Para este día ya lo tengo capturado, lo voy a eliminar para que veamos de qué manera vamos a capturar ese tipo de cambio. Bien, ese es uno de los cambios que tendrá, perdón, una de las opciones nuevas que tendrá esta opción de caja, para que quienes deseen implementarlo lo puedan hacer, si no, no pasa nada. Pero lo importante es que tengamos ese dato a la mano en el momento en que se requiera. Vamos a hacer una prueba rápida de lo que ya hemos comentado. Vamos a entrar a la opción, nos está mandando el mensaje de que no existe el tipo de cambio. Vamos a capturarlo. Si damos un clic, si vemos, tenemos bloqueado este campo. Vamos a dar un clic aquí para que podamos capturarlo y podamos guardarlo. Aquí ya se queda guardado, entonces para la siguiente ocasión que entremos no nos va a mandar el mensaje. Lo que acabamos de comentar también, que aquí cuando el usuario empiece a escribir, le va a ir filtrando todos los artículos que empiecen con esas letras. Lo puede seleccionar. También aprovechando, aquí vemos que este artículo está en stock mínimo. Ya nos manda aquí el mensaje eh, para que sepamos que ese producto está por agotarse o con esta venta ya se agotaría, dependiendo de cuántos vendamos. Por ejemplo, este tiene una existencia de 3 artículos. Este artículo tiene un stock mínimo de 3. Vamos a verlo en artículos y vemos que efectivamente tiene un stock mínimo de 3. Vamos a regresar a la opción de caja. Vamos a vender un artículo. Además, este artículo tiene un descuento. Si regresamos a la opción de artículos, vemos que ese producto o ese artículo tiene un descuento del 10% en este periodo, del 11 al 15 de marzo. Está en descuento ese artículo. Entonces, para que el usuario del sistema tenga todos esos conocimientos, lo que es stock mínimo, si el artículo está en descuento y lo que comentábamos, su equivalencia en dólares, lo que es el precio unitario y el descuento. Si agregamos este artículo en, en total de la venta, también tenemos la equivalencia en dólares. Eh, Eso es lo que vamos a considerar en esta opción. Vamos a regresarnos al código. Aquí estamos, vamos a comentar que en la mayoría de los campos tenemos validaciones. Por ejemplo, en el campo cantidad, aquí le estoy poniendo algunos comentarios, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es validar que la cantidad de artículos no esté en ceros o vacíos. A manera de que cuando el usuario esté capturando, si aquí tiene cero y desea agregar un artículo,
le mandé un mensaje. Entonces, estas validaciones son importantes para que el usuario para no permitir agregar aquí al usuario si se le olvidó capturar la cantidad. Estas son una de las validaciones. Aquí también estamos realizando otra validación. Por ejemplo, si un artículo aún no se le ha establecido su precio, o más bien aquí es una validación si el artículo tiene definido un precio de mayoreo, podamos darle esa información al usuario eh, cuando venda más de esos artículos que ya los considera como de mayoreo. Aquí es la parte donde validamos si tiene descuento, lo que acabamos de ver, que determinados productos que pongamos en promoción nos esté mostrando el precio de venta y si tiene descuento, aplicar el descuento correspondiente y mostrarlo en este campo. Esa validación lo hacemos al momento de salir de este campo para que en ese momento se llenen estos datos y se actualice el precio unitario en caso de que algún producto tenga precio de mayoreo o descuento. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, este artículo tiene precio de mayoreo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba rápida. Ok, de este artículo tenemos 12 en existencia eh, y su precio de venta es de 21. Tiene un precio de mayoreo de a partir de 3 artículos. Si seleccionamos 3 artículos, vemos que se cambia al precio de mayoreo, que es de 20. Si lo agregamos, entonces aquí ya tenemos su precio de mayoreo. Ok, eh, al momento de que este dato cambie, en este momento llenamos estos datos, la equivalencia en dólares de este artículo. Cuando este cambia, este también se va a cambiar. De igual manera, cuando tenga descuentos, cuando un artículo tenga descuento, vamos a actualizar también este campo. Este campo lo vamos a, estos datos lo vamos a llenar al momento de que cambie este dato. Al momento de que cambie, vamos a cambiar tanto el equivalente, tanto en este campo, que viene siendo este, y vamos a validar si tiene descuento, si este dato es mayor a cero, lo que estamos haciendo aquí, que también se actualice el campo TXT descuento USD, que viene siendo este campo. Ajá, a manera de que tengamos esos datos disponibles. Esas son las validaciones muy importantes que les comentaba que tenemos que hacer en estos artículos. Aquí tenemos dos campos que no tienen dato, más que nada porque esto es talla, por ejemplo, es talla y color. Entonces, este dato, si lo ejecutamos, aparece como si no tuviéramos ninguna información en esta parte.
A manera de que si seleccionamos un producto que no tiene talla, esto se nos debe de ocultar, no debemos de mostrarlo. En ese momento se está mostrando, no debería de mostrarse, se debería mostrar únicamente cuando ese artículo sí tiene talla y tiene color. Por ejemplo, aquí al seleccionar un artículo que no debería, está mostrando ese dato. Entonces, al parecer está invertida esa, esa validación. Entonces vamos a tratar de identificar y corregir este detalle. Entonces este dato no se debe mostrar, se debe mostrar en blanco y se está mostrando aquí porque este código está invertido. Entonces lo corregimos de esta manera, invertimos ese código. Ok, vamos a ver si ya lo tenemos. Sí se corrigió, lo que no se corrigió es el color. Vamos a corregirlo. Vamos a hacer la prueba nuevamente. Vamos a seleccionar este artículo y ya no lo muestra. Vamos a seleccionar uno que sí debe tenerlo. Otras validaciones que también hacemos es que si algún artículo no tiene precio de venta, no está establecido su precio de venta, nos manda este mensaje y no nos permite seleccionar ese artículo. Vamos a ver qué producto sí tiene asignado una talla, pero que ya tenga precio de venta para que nos permita seleccionarlo. Por ejemplo, este sí ya tiene esos datos. Vamos a consultarlo. No lo está mostrando. Vamos a ver por qué. Vamos a regresar nuevamente a este código y vamos a hacer esa validación. Entonces, aquí no nos está trayendo el dato. Vamos a, vamos a hacer vamos a agregar este dato. Vamos a agregar aquí una variable.
Vamos a ver si de esa manera ya traemos ese dato para que lo podamos usar. Ok, ya, ya quedó. Vamos a hacer lo mismo para color. Ya traemos esos datos. Vamos a agregarlo. Vamos a seleccionar otro. Y no, ya tenemos vacío esos campos. Ok, entonces esas validaciones son muy importantes, como les estaba comentando, para que al usuario no le demos datos que no deba tener para no crear confusión y pues en un momento dado como este caso tenga esa información necesaria y se la pueda otorgar al cliente en determinado momento que se requiera. Estas son una de las pruebas que ya estamos realizando. Es importante que toda la información que veamos que no está correcta, la depuremos antes de que salgamos a realizar o liberar una determinada actualización. Ok, aquí otra de las opciones también es que si al cajero le damos una dotación inicial, la podamos registrar para que todas estas opciones estén disponibles y que el usuario sepa en un momento dado, al momento de hacer su corte, cuánto dinero debe tener, si tuvo dotación inicial o no tiene ese dato, así como también si durante el día se le hace un corte parcial, también podamos tener ese dato disponible. Si quiere agregar un cliente, lo puede hacer. Si quiere identificar a quién le hizo esa venta, que no va a poder realizarse con todo porque una tienda de abarrotes es pues es muy dinámica. Entonces sería casi imposible identificar a todos los clientes, pero en determinados clientes sí se podría hacer. Eh, en cambio, a lo mejor una tienda de ropa sí podría ser porque pues se trata de otro tipo de negocios y que también se puede incentivar a los clientes a manera de que cuando tenemos un cliente frecuente podamos tener identificado esos clientes y en un momento dado, dependiendo de las compras que tenga, podamos hacerle alguna promoción. Entonces, estos datos los estamos considerando para que tengamos una aplicación bastante funcional y que nos permita tener un sistema ameno, fácil de usar
y en un momento dado que nos permita hacer nuevas cosas que querramos implementar. Vamos a dejar hasta ahí este video. Vamos a continuar en la siguiente clase este, con esta opción, porque les repito, sí es bastante amplia. No me dio tiempo de explicar mucho el código, pero son códigos que ya hemos visto en otras ocasiones. De todas maneras, vamos a continuar haciendo las pruebas. Si hay cambios, se los voy a estar comentando a lo que ya vimos, para que también ustedes tengan estos cambios implementados en sus proyectos. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.